Cienta. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. La campaña para las elecciones europeas transcurre en su perfil bajo, solo alterado por el debate de esta mañana en la SER, en la que se han escuchado tonos propios de una crispación que tanto daño hace. La semana, en todo caso, nos va a dejar una imagen, la de Xosé Manuel Beiras en un mitin del BNG este miércoles. Será 12 años después de su salida de esta formación. Es cierto que Beiras ya ha apoyado al bloque, especialmente en las últimas elecciones autonómicas, pero será la primera vez que lo haga en un mitin en todo este tiempo. Y será en A Coruña, en el mismo lugar en el que se fundó el BNG en 1982. Será cierto eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora echamos un vistazo a la actualidad más cercana, marcada por las europeas que entran en su semana final. Esta tarde en A Coruña estará el ministro de Asuntos Exteriores con la alcaldesa Inés Rey. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Pues sí, el PSOE tiene mitin central de estas elecciones europeas en la ciudad de A Coruña. Juan José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a las 7:15 en el hall de Palexco. Y su candidato en estas europeas, en lo que hace a Galicia, Nicolás González Casares. También estará el líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, y el secretario provincial, Bernardo Fernández. Además de esta cita, a las 9 tendrán otro acto en el restaurante O Panadeiro de Cerceda con el alcalde de la localidad. El bloque realiza acto público ahora a las 12 en la plaza de Pontevedra con Bieito Lobeira. Por sumar, Díaz Villoslada estaba en la plaza de las Atochas con Manuel Lago en las últimas horas, y los de Podemos están repartiendo propaganda en el entorno de su sede con Pablo Fernández, tercero en la lista de Podemos, y Borja San Ramón, además de Isabel Faraldo. En Ferrol también estará el ministro de Asuntos Exteriores. Hasta allí también se desplazará el presidente de la Xunta. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Ana Pontón hizo campaña este domingo en Ferrol junto a la candidata al Parlamento Europeo, Ana Miranda. Además, comparecieron tanto en la Ciudad Naval como en Fene, en el peaje de la AP9, para reclamar que sea una vía transferida a la Xunta de Galicia y libre de peajes. Este lunes toman el relevo Partido Socialista y Partido Popular, la primera formación, con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que conoce esta tarde el avance de las obras de humanización de la avenida de Aspías, la mayor actuación urbanística de los últimos años en la ciudad. El presidente del Partido Popular de Galicia y de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece además en un mitin a las 8 de la tarde en el Hotel Almirante. Y al margen de la campaña, otro asunto, la denuncia sobre el mal estado del entorno del punto limpio de Muxía. Radio Nordés, José Manuel Mira, buen día. ¿Qué tal, Marcos? Plásticos de uso agrario, electrodomésticos, restos de obra, neumáticos, unha gran cantidade de lixo que se acumula sen control no entorno do punto limpo de Muxía. Segundo denuncian dende o Bloque Nacionalista Galego, a situación é inadmisible, con material contaminante apilado dun xeito que non cumpre nin de lonxe as medidas de seguridade obrigatorias. Unha imaxe para que, segundo Merce Barrientos, voceira nacionalista, non hai nin xustificación nin explicación. En este punto vamos a abrir una ronda de entrevistas con los responsables de las diferentes consellerías de la Xunta de Galicia, una vez que ya llevan semanas en su puesto desde las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero y que por lo tanto ya pueden tener definidas sus prioridades de actuación para este mandato que está empezando en Galicia. Y vamos a abrir esta ronda con el consellero de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez. ¿Qué tal? Bo día. Que tal, bo día, como estamos? Vostede estrea esta carteira na Xunta de Galicia, antes foi conselleiro do medio rural. Que tal este proceso de adaptación á nova consellería? Pois francamente satisfactorio, teño que decir, porque, bueno, estamos nunha consellería que ten competencias, dixéramos, moi coordinadas entre sí, non? E ao mesmo tempo tamén moi transversais, porque pois falar de emprego, falar de comercio, falar de migración e falar do conxunto do territorio de Galicia, atender necesidades importantes pois para os galegos e galegas, e, por lo tanto, francamente satisfeito do cambio e moi ilusionado, ademais, tamén. Tendo en conta a súa experiencia en medio rural e o seu coñecemento, por lo tanto, do medio rural en Galicia, no medio rural galego hai un problema específico en canto ao emprego?
Non, o que hai é un problema, ou hai problemas no emprego, no comercio, pois que deben diferenciarse según falemos de cidades ou falemos daquelo que non é cidade, non? Porque a veces confundimos cando decimos o rural, non? O rural de Galicia, ou se atendemos os datos, o 97% do territorio de Galicia é rural e, polo tanto, hai diferentes situacións, non? Pois as zonas periurbanas, as zonas máis alonxadas, hai zonas moi ben comunicadas, pero quero decir que en todas elas o que detectamos, e creo que é importante poñelo en riba da mesa, é que as nosas empresas, e non estamos falando de grandes multinacionais, senón de empresas pequenas e medianas tamén, pois teñen unha falla moi grande, unha necesidade moi grande de man de obra, non? E por outra banda, estamos vendo tamén, se falamos, eso sería emprego ou traballo por conta allea, pero se falamos do autoemprego, do traballo autónomo, do emprendemento, pois tamén estamos vendo un problema de remuda xeracional que eu diría, ademais, pois é francamente preocupante no ámbito do comercio. E isto afecta tanto a parte das cidades como tamén a zona non urbana ou a zona rural. E creo que cada unha delas ten diferentes problemáticas, pero temos que buscar precisamente solucións para abordalas en cada un deses sitios. Sobre o problema de falla de man de obra, este é un tema de falta de persoal cualificado para eses postos de traballo, é un problema das condicións laborais económicas especialmente que se ofrecen os posibles traballadores, hai unha combinación destes elementos? Bueno, o que é un problema detectado, trasladado polas empresas, e ademais acreditado polas encuestas que se fan a este respecto, non é unha preocupación cada vez máis crecente, non só dos postos de traballo que xa faltan neste momento, sino de que están dificultando o crecemento das empresas, non? Eu, máis alá de reflexións, bueno, pois do tipo que di vostede, eu creo que hoxe os postos de traballo que se ofertan son postos de traballo en boas condicións, que o que temos que ver é moi ben como casamos esa demanda de emprego, ou esa oferta de emprego, perdón, coa demanda e ao mesmo tempo tamén como somos capaces de adecuar as habilidades dos traballadores pola vía da formación a esa demanda de emprego, non? Eu digo moitas veces que non se trata de que os traballadores rebaixen as súas expectativas ou que estén sobrecualificados. Hai unha realidade, non, de que os traballadores en Galicia, en España, pois teñen moi boa formación, sobre todo universitaria, pero sí que sexamos capaces de ter a flexibilidade necesaria pois para adaptarnos ás demandas de traballo das empresas galegas neste momento, cual, volvo a repetir, non significa rebaixar expectativas, senón ter esa flexibilidade. En relación con isto, unha das estrategias ten que ver tamén coa posibilidade do retorno da emigración, que poida ter a cualificación necesaria para cubrir as demandas de emprego que hai en Galicia. Bueno, eso sin ninguna dúbida, non? Temos que ter en conta que en Galicia, ao mesmo tempo que temos esa escasez de man de obra, temos parados, pois 126.000 según os últimos datos do mes de abril. Por tanto, temos que atender a xente que está sin traballo en Galicia, pero tamén temos a encomenda dentro da Consellería, e eu creo que é un reto importante, non? De atraer talento a Galicia, porque todo acredita que vamos a necesitar atraer ese talento e na medida do posible, pois que o talento que atraigamos sexa xente que proceda a través do programa Retorna, pois que sexan descendientes, dixéramos, daqueles que no seu momento tuveron que emigrar, non? E aí, pois sabe que temos a estrategia Retorna, pero dentro dela nós estamos especialmente aliñados co Retorna Cualifica Emprego, que é esa parte na que o que pretendemos é que se veña xente, como digo, descendiente de emigrante, xa co posto de traballo ou co autoemprego, dixéramos un pouco diseñado, e que ao mesmo tempo tamén veñan aquí pois a sacar adiante o seu proxecto de vida. Creo que é un reto importante, xa estamos traballando del dende fai anos, pero que na medida posible pois cubrir esa expectativa que estamos vendo de máis necesidade todavía de traer a máis xente, de atraer ese talento a Galicia. Está a piques de saír o novo dato do desemprego correspondente ao mes de maio. O último que temos ese de abril situaba o desemprego en mínimos históricos en Galicia. Pensa que todavía temos marxe para mellorar estes datos? Eu, mire, tuve unha comparecencia esta semana no Parlamento, tamén en algunha entrevista me dixeron pois que apelaba a prudencia nos datos, porque eu creo que nin se pode decir que somos todos extraordinarios cando os datos son moi positivos, nin ao contrario, cando os datos son negativos, non? Hai moitas estatísticas laborais, hai moita xente traballando ao respecto de fai moito tempo, e eu creo que hai que falar máis de tendencias, non? E que é claro que en Galicia, pois o que hai unha tendencia positiva no que se refire ao mercado
laboral. Temos que solventar esas problemáticas, temos que ver outras cuestións sin dúbida que nos afectan, como pode ser o absentismo laboral, pero si hai unha tendencia clara a que haxa máis xente traballando, así o acreditan os datos, e que eses empregos pois sexan cada vez de máis calidade. Eu creo que isto é moi positivo, o principal responsable de todo isto son precisamente as empresas que son as que crean o traballo, pero nós dende a Consellería, dende a Xunta de Galicia, pois temos que ser facilitadores, non, de todo ese traballo que están facendo as empresas galegas para dar cada vez máis emprego de máis calidade. Digo os sindicatos que hai emprego, pero que ese emprego en moitas ocasións é precario. Bueno, pois eu volvo a repetir polos datos que estamos falando. En todo caso, yo que digo, eu sempre que todas as empresas que temos que ter en conta que se dedican a vender bens ou prestar servicios, dende logo que están tratando de xerar valor engadido para dar as mellores condicións posibles tamén aos seus traballadores. E, polo tanto, o que temos entre todos é que avanzar por esa vía da rendibilidade da actividade económica, en que cada vez haxan mellores condicións de emprego para aqueles que traballen por conta allea. Falamos de emprego, falamos de migración tamén, pero non quería deixar de tocar a outra pata, non, da súa consellería, que o comercio. Xa o citou ao principio da entrevista, o problema da remuda xeracional para que o noso comercio poda continuar prestando actividade e servizo á cidadanía. Cal é a estrategia para conseguir isto? Si, fala vostede ben, outra das patas. Eu creo que é unha consellería que ten as súas competencias moi ben engarzadas, non? Porque dos 24.000 comercios polo miúdo que temos en Galicia, pois prácticamente o 90 deles son autónomos. Hai outro dato importante, non? Que casi a mitade son autónomos sin traballadores por conta allea. É dicir, falamos dun comercio polo miúdo moi necesario como elemento vertebrador das cidades e das vilas, e temos un problema, decía vostede, e eu tamén o advertí antes, de remuda xeracional, non? Aí estamos traballando, en breve vamos a sacar o bono remuda, que precisamente o que procura é apoiar aquel que vai coller o traspaso deses comercios para a súa implantación, pero eu creo que aí temos que ser un pouco máis incisivos nun plantexamento máis global, non? Que teña en conta aquel que deixa o comercio, que se vai a xubilar ou que vai a pechar, e que teña en conta tamén o que vai a entrar, e probablemente teña que haber un período intermedio no que convivan os dous con todas as dificultades do que yo estou trasladando, pero si estamos, avanzo xa, estamos traballando nese plan integral de remuda xeracional, que ademais creo que se ten que distinguir tanto o comercio das cidades como o comercio das cabeceiras de comarca. Teñen diferentes problemáticas. Temos que impulsar e reforzar os centros comerciais abertos, que sexan, dixéramos, un pouco máis integrais na súa prestación de servicios, ver como somos tamén capaces de recoller en todo ese organigrama pois tamén o papel das plazas de abastos, que son un elemento importante na vida das cidades e das vilas. Son retos trascendentes, temos reforzado a Dirección Xeral de Comercio precisamente para poder afrontar eses retos, pero, dende logo, vamos a poñelos en riba da mesa, vamos a tratar, na medida do posible, contando sempre cos comerciantes, por suposto, pois de afrontalos. Pois estaremos atentos á evolución destes retos e como se van abordando. José González Vázquez, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia. Graciñas por estar connosco. Moitas gracias a vostede. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Vivindo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón. Muy buenos días, espléndidos en A Coruña y con temperaturas que hoy podrían alcanzar los 25 grados según Meteo Galicia, algo más en algunos concellos del área, así es como comenzamos la semana. Quien tenga ganas de sol y playa, pues que aproveche si puede, porque a mediados de semana puede que la cosa cambie. Vamos a continuar en nada con información de servicio desde la sala de pantalla, será después de que recibáis los saludos de José Antonio Martínez desde la técnica, David Iglesias a cargo de la edición de vídeo y redes sociales, y para completar este equipo ya tenemos a Juan Otero y vamos a ver cómo está la cosa por la sala de pantallas. Juan, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo está el tráfico?
En este momento fluido, únicamente, tenemos un poco de tráfico lento en la Ronda Outeiro a la altura de Agra del Orzán, por una previsión que teníamos en cartera. Es una obra que están haciendo allí con las rejillas de ventilación del parking. Están cortados los 2 carriles izquierdos a esa altura y le cuesta un poco más al tráfico. El resto de puntos de la ciudad, de vías principales, no presentan dificultad. ¿Y hay alguna previsión, Juan, que debamos tener en cuenta? Esta que comentamos Sí. es hasta el día 10, entonces sí que se va a notar durante unos días allí el tráfico más intenso y un poco más lento. Luego únicamente podemos comentar en horario nocturno de 10:30 a 6 de la mañana, en Avenida Arteixo, va a estar cortado la calle entre Industrial y Glorieta de América y Plaza del Libro para asfaltado, y también hasta la 1:30 le queda un rato en Panaderas 14, corte de carril para hormigonado con bombeo. Pues lo tendremos en cuenta, Juan. Muchísimas gracias. Buen día por ahí. Igualmente. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Son las 12:42 y comenzamos la semana con la alcaldesa de A Coruña en los estudios, con Inés Rey. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ceba. Te agradecemos además de tu presencia recién llegada de la supervisión de las obras de San Andrés. ¿Pinta bien la cosa? Sí, las obras de San Andrés van a muy buen ritmo, ya está terminada toda la parte interna del saneamiento, las fecales, las tuberías. Ahora van a empezar con toda la parte eléctrica y de telefonía, que es lo menos vistoso, pero aprovechando que se hace una obra y una intervención de estas características, pues aprovechamos, ¿no? Para reordenar, para arreglar y poner tuberías nuevas que llevan muchos años sin tocarse, y así ya, una vez que se haga la obra, no hay que abrir. Y avanza a buen ritmo. Sabes que la parte de la Castrense hasta Estrecha San Andrés y Calle Sol ya está terminado ese arreglo del asfaltado, de esos adoquines que eran el terror de conductores y viandantes, y ya se ha hormigonado y arreglado el firme. Y vengo de supervisar la plaza de Santa Catalina, que allí había, son 2 plataformas de listones de madera que llevaban muchos años, y además, pues debido a la falta de mantenimiento, inclemencias meteorológicas, se habían deteriorado mucho, había listones que estaban sueltos, se resbalaba, y había mucha queja por parte de los vecinos y de peatones, ¿no? Que era una zona, pues aparte de que estaba en mal estado, pues era insegura, ¿no? Para caminar. Hemos cambiado todas las tablas de madera por piedra, similar a la de la calle Compostela. Nos ha autorizado el PEPRI ese material, y la verdad es que ha quedado muy bien, con un aspecto mucho más limpio, uniforme, entonces se puede pasear por toda la plaza sin problema. Y hemos aprovechado para mejorar el mobiliario urbano. Hay 12 nuevos bancos de los clásicos, estos de listones de madera dobles, los de toda la vida. Sí. Y venimos de ver cómo había quedado con los técnicos, y aprovechando que interveníamos en San Andrés, hemos querido también ir haciendo arreglos, ¿no? en zonas adyacentes, aprovechando eso, que estaba cortado ya y que estábamos en obras. Alcaldesa, abrimos el mes de junio y en esta primera semana se va a celebrar se va a llevar a pleno, se va a celebrar el pleno y se va a llevar el pago de las facturas pendientes del INCE para fiestas y otras actividades culturales de las que hemos venido hablando en las últimas semanas. Con esto ya quedará el asunto resuelto, porque la oposición dice que la cantidad que se debe es mayor a esos 3,5 millones que se van a aprobar. Sí, queda el asunto resuelto. Como sabes, se ha aprobado ese modificativo para el INCE que aprobábamos en Junta de Gobierno la semana pasada. Lo aprobó después el Consejo Rector del INCE el viernes. Hoy hemos hecho una Junta de Gobierno a las 9:15 de la mañana para la aprobación definitiva. Ha pasado la Comisión de Hacienda y el jueves irá a pleno. ¿Hay una situación de descontrol en el INCE tal y como denuncia la oposición? No, lo que ha habido ha sido una serie de gastos extraordinarios que pasa tradicionalmente en el INCE. No contaban con ese crédito. Es un área en la que la fluctuación de los precios es de las más cambiantes de todo el ayuntamiento, pues por los imponderables en cuanto a costes de producción, cachés, eventos y demás. Es verdad que el año pasado y los anteriores nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en el ámbito cultural, programando en momentos complicados, además, donde la crisis económica derivada de la pandemia afectó de lleno al sector cultural, y ha habido tal vez un sobreesfuerzo por parte de la administración para dinamizar, para apostar por eventos y demás. Y es un mecanismo que, si me preguntas si es el óptimo, evidentemente a nadie le gusta tener
a la gente del sector sin cobrar o que haya retrasos en los pagos. Es algo habitual. El Partido Popular, cuando gobernó con mayoría absoluta, aprobó modificativos en el INCE por valor de 20 millones de euros. 20 millones de euros. Este es de 3,4. Con esto queda regularizado el pago de las facturas que estaban pendientes. Y os hablan de 11 irregulares. Bueno, yo lo que hablo son de datos, de números y de expedientes que están aprobados. Yo ya en las fabulaciones que hagan otros partidos, pues no voy a entrar. Según el Partido Popular, está en el informe del interventor. Yo creo que el Partido Popular tiene que leer bien el informe del interventor. No es complejo. Simplemente hay que leerlo y después hablar con seriedad. Si el Partido Popular quiere hacer una política que no esté basada en la seriedad, sino que esté basada en el cuanto peor mejor y en retorcer datos y dar incluso cifras que no son reales para hacer política, pues es una cuestión del Partido Popular. Yo hablo de datos, hablo de cifras. Estoy diciendo que ha habido un sobreesfuerzo por parte del Ayuntamiento, que efectivamente tenemos que hacer las cosas mejor y vamos a hacer las cosas mejor y que no ha sido agradable tener que esperar hasta ahora para poder pagar esas facturas pendientes. Y asumimos que tenemos que mejorar en todos los ámbitos y siempre se pueden hacer las cosas mejor. De ahí a dar datos que no son ciertos o a retorcer informes que ni siquiera se han leído, pues hay un camino bastante grande. Otra fecha importante que como coruñeses vemos próximo en el horizonte es San Juan, que ya sobrevuela nuestras cabezas, pero ha empezado a resonar un poquito más con esa amenaza de huelga de STL del Servicio Concesionario de Limpieza. ¿No hay manera, alcaldesa, de dar carpetazo a todo esto? Pues mire, hay que preguntárselo a la empresa, que es la que tiene que garantizar que los trabajadores cumplan, la que tiene que cumplir las condiciones de los pliegos, y el ayuntamiento ejerce una labor de inspección y control muy seria en esta y en otras concesionarias, donde nosotros le exigimos a la empresa que se cumpla lo que está en los pliegos, que se cumpla lo que está en los contratos y, por lo tanto, es algo que tienen que solucionar empresa y trabajadores. Nosotros lo que hacemos es verificar que se cumple y si no se cumple se toman todas las medidas que sean necesarias para que así se haga. Todas las medidas de control y de supervisión que sean necesarias, sobre todo tratándose de servicios esenciales como pueden ser la limpieza o la recogida de basuras, que son tan sensibles y que, repito, tienen que cumplir las condiciones que aparecen en el pliego, tanto unos como otros, pero es una cuestión que les compete a ellos. A nosotros nos toca supervisar, ejercer esa labor de autoridad y reclamarle a quien tiene la concesión, que es la empresa, que cumpla los pliegos. Vamos a cambiar de tema. Hay un convenio de la Asociación de Jóvenes Empresarios sobre la mesa. ¿En qué se va a traducir? Bueno, pues hoy firmamos con ellos ese convenio donde tenemos un programa nuevo que se llama Programa Propulsa, que es un programa de fortalecimiento a los emprendedores, en el que haremos pues diferentes módulos de formación, de acompañamiento, de networking. Hay una bolsa de 350 horas de acompañamiento individual para 50 proyectos, también mentorías individualizadas, diferentes partes de networking, formaciones grupales. En definitiva, es apostar en colaboración con AGE, con la Asociación de Jóvenes Empresarios, para ayudar y acompañar a aquellos emprendedores pues, que inician su negocio, que ya lo tienen y que quieren mejorar, transformarse, adaptarse a los tiempos, a la digitalización, a la inteligencia artificial y a todo aquello que vaya encaminado pues, a la mejora de su negocio. Esta mañana hemos escuchado en esta casa el debate de cara a las europeas y las encuestas sitúan al PSOE al alza. ¿Confía que ya finalmente sea remontada de su partido en los comicios? Yo creo que el Partido Socialista ofrece en estas elecciones europeas un programa sólido, un proyecto sólido que cree en Europa, que cree en las políticas que se llevan adelante y creo que va a obtener un buen resultado, aparte de que yo creo que tenemos la candidata más solvente y la mejor. En el lado contrario está aquellos que no creen en Europa, aquellos que van a Europa a hablar mal de España y quienes intentan destruir el marco común que hemos creado y que tanto nos ha costado durante muchos años, un marco común de convivencia en el que las bases están en el respeto a los valores democráticos, a la independencia de cada país, a sus circunstancias, pero donde hay un trabajo común, unas políticas comunes que hacen que Europa siga avanzando. Y desde luego yo tengo muy claro dónde me sitúo, en aquellos que creen en una España plural, integrada en una Europa que apuesta pues, por las políticas medioambientales, por el crecimiento económico basado en políticas sociales, en la redistribución fiscal,
en definitiva, en todo aquello que hace que seamos una referencia. Y como digo, pues enfrente a aquellos que solo buscan destruir y en cuyo programa pues va precisamente todo lo contrario a lo que tienen que ser los valores democráticos en Europa. Vamos a volver a la actualidad municipal, aunque bueno, siempre insistimos aquí en que lo que se decide en Europa nos afecta también a ese nivel a través de diferentes modos, pero como decía, nos venimos a las citas del calendario como ciudad y el miércoles hay actos para celebrar el 25 años del Aquarium Finisterrae. Nos veremos allí además. Sí, nos veremos allí, uno de nuestros buques insignia de la red de museos científicos que echaba a andar en el año 99. Fíjate, yo era menor de edad. En otros tiempos. Bueno, lo digo así, pero que han pasado rápido, pero es un museo de referencia que cada año recibe a más visitantes, que ha seguido actualizándose y que es bueno, pues un reclamo turístico, un reclamo a nivel de conocimiento científico para todos los escolares de Coruña, de fuera, para todos los visitantes y además con un equipo humano magnífico que trabaja allí, que estoy segura que estarán encantados de recibirnos el miércoles. Y unos habitantes maravillosos. Y luego están los habitantes no humanos, sí animales, que están allí. Por cierto, que una última, y hablando de los jóvenes y de los niños, que son los que principalmente quienes más visitan el Aquarium Finisterrae. Y los padres. Y los padres, bueno, pero es que me quiero ir a la semana pasada a la zona de ocio del Paseo Marítimo, la zona de Pelamius, estrenada para ellos, y algún padre que se quiera arrojar también a hacer calistenia. Yo no sé si en este caso también va a visitar la plaza de José Toubes y hacerse algo. No. Yo deportes de riesgo no, que soy una señora mayor, pero abre hoy, por cierto, esa zona y efectivamente íbamos a visitar el parque de Pelamius. Es un parque precioso en un entorno ideal, ¿no? Con esas vistas al mar y bueno, por lo menos hacerle a los padres que sufren el parque, yo lo digo así porque yo tuve muchos años de parque, por lo menos distraerse con la vista, y el que se anime pues a hacer calistenia, que había el otro día allí mucho deportista haciendo calistenia, y el de José Toubes, que ya lo abrimos hoy, así que tenemos en todos los barrios. No, y bueno, excusa. Realmente es una tendencia, es verdad, no hay excusa, y además aquella zona como que está refloreciendo y floreciendo después de todo lo que vino después de Remanso, la pista de skate y demás, pues hoy fue la inauguración de esto, ¿no? Sí, los jóvenes necesitan y nosotros en eso lo tenemos muy claro, alternativas de ocio y de ocio saludable. Yo cuando tomé la decisión hace 4 años de prohibir el botellón, parecía que se acababa el mundo, ¿verdad? Que bueno, que íbamos a generar un trauma a los jóvenes y no ha habido ningún trauma. Ha habido políticas que van dirigidas a la juventud, a darles alternativas de ocio saludable, de deporte en la calle. Pues tenemos desde las naves del Metrosidero a partir de los 12 años. Que están funcionando bien. Están funcionando y están siempre llenas de gente joven. También el Remanso, que ha sido otro de los proyectos exitosos. Allí al lado pues hicimos la pista de skate con pistas de baloncesto que están siempre llenas y además en un ejemplo de convivencia, porque diferentes edades, diferentes habilidades, diferentes disciplinas, sí, es verdad, y ni un problema. Y ahora, bueno, pues abrimos esa zona de calistenia también para aprovechar el espacio público para los ciudadanos y también para los jóvenes que necesitan tener su espacio y poder, bueno, pues hacer su actividad sin que nadie les dirija ni les diga lo que tienen que hacer, que están un poco ya cansados de tutelas, pero sí darles mecanismos, herramientas y espacios. Y ellos lo utilizan y lo disfrutan. Pues esto nos da un buen pie para lo que viene ahora, que son los deportes de esta casa. Así que Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias por haber comenzado con nosotros la semana. Pues gracias a vosotros y que tengáis buena semana. Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. En CaixaBank queremos estar presentes en los momentos importantes. Por eso te damos 250 euros para que nos pruebes y cientos de razones para que te quedes. Trae tu nómina y descúbrelo antes del 30 de junio. Más información y condiciones en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Centro Galego de Estudos, infórmate. Se eres capaz de facer certos sacrificios cando merece a pena, isto é para ti. Inminente convocatoria de 68 prazas de acceso libre para traballar no Concello e na Universidade da Coruña. Entre elas, 33 de administrativo, 24 de auxiliar e 11 de subalterno. Se te interesa, visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Iniciamos novos grupos en xuño. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Que actualizamos también para empezar la semana, y bien que la empezamos además si es que hablamos del deporte con Fran Hermida. Hola Fran, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Teba. Ya está el trabajito hecho y bien hecho. La verdad es que sí, se acabó de la mejor manera, ¿no? Porque, bueno, el objetivo estaba conseguido, que era el ascenso, pero quedaba la guinda, ¿no? Ese pulso con el campeón del otro grupo, donde además llevamos toda la temporada que nos repiten aquello de posiblemente el grupo 2 tiene más nivel que el grupo 1. Bueno, pues Depor y Castellón se entregaron a una eliminatoria de intercambio de golpes. Era también el Castellón el mejor equipo como local, el equipo más realizador de los 40 de la Primera Federación. Bueno, pues también en el intercambio de golpes el Depor ha sido el mejor visitante de los 40 equipos de la categoría. Llegó ayer a Castalia y le marcó 4 goles al Castellón, 2-1 en la ida, 2-4 ayer en la vuelta. Y bueno, un Lucas Pérez estelar con 2 goles, 2 asistencias. Yo creo que los números de Lucas de este año, bueno, lo dicen absolutamente todo. 15 goles, 19 asistencias, 19 pases de gol. Y el Depor, bueno, que como acabamos de contar ahí en la página web, ya lo pueden ver nuestros oyentes, el Depor ha mostrado artillería en este último partido de Liga, pero lo ha hecho durante toda la temporada, porque tan solo 6 jugadores del Depor se han quedado sin marcar esta campaña. Ha estado el gol muy repartido, ha habido mucha participación, ha sido un tema muy coral, y de los 6 futbolistas que se han quedado sin marcar, 3 de ellos han jugado muy pocos minutos o prácticamente lo han hecho de manera simbólica, o sea que casi todos han acudido a esa cita con el gol. Y bueno, pues se cierra una temporada inolvidable. La sensación que teníamos muchos ayer era de qué pena que no podemos empezar ya a jugar la primera jornada de la segunda división, porque ahora que estamos lanzados y no nos para nadie, bueno, pues parece que hasta nos fastidia parar, ¿no? Pero yo creo que es necesario el descanso. Va a hacer falta en esa plantilla donde hay tantas bajas, donde se han acumulado tantas bajas en las últimas jornadas, y yo creo que a todo el mundo le va a venir muy bien parar, refrescar la cabeciña, y desde luego el Depor tiene muchos deberes pendientes, porque aparte de esa reestructuración en la que parece que está sumido el club, bueno, la plantilla va a tener también bastantes novedades para competir el próximo año en segunda. Claro, va a haber mucho movimiento, ¿no? En lo que queda para comenzar la temporada. Sí, en principio yo creo que de aquí al 30 de junio lo primero que se va a activar son las salidas, por aquello que te comentábamos de que, bueno, a partir del 1 de julio estás bajo paraguas de la Liga de Fútbol Profesional, y, por ejemplo, a la hora de abonar finiquitos para facilitar esas salidas, bueno, pues es desde luego más cómodo hacerlo antes de estar bajo las normas de la Liga de Fútbol, y a partir de ahí pues hay que buscar refuerzos, porque es innegable, como dice Imanol Díaz, que hay una base sólida, que hay una base de futbolistas, yo creo que importante, sobre la que construir algo, pero tienen que llegar refuerzos en algunas líneas, tienen que llegar jugadores diferenciales, y hay que hacer todo lo posible para tener una plantilla amplia en una liga eterna. La liga aún acabó ayer en segunda división y aún quedan partidos de playoff para algunos equipos, son 42 jornadas. Bueno, ya casi no nos acordábamos, pero son ligas que siempre nos dejaban esa sensación de que no se acababan nunca, y hace falta tener fondo de armario, hace falta tener opciones, y en esto está el Deportivo trabajando desde ya. Gracias, Fran, te escuchamos en Coruña Deportiva. Un saludo. Ahora llegamos a la 1. Es la 1, a las 12 en Canarias. Confrontación directa entre PSOE y PP en el debate de la serie El País, que ha terminado hace unos minutos entre los candidatos a las elecciones europeas del próximo domingo. Un debate en el que se ha visto la soledad de Vox. La izquierda alerta del auge de la ultraderecha, mientras que el PP ha intentado poner el foco en las alianzas de Sánchez con el independentismo. Siguiendo ese debate ha estado Ana Fernández Vila. Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, se ha esforzado la candidata socialista Teresa Ribera en denunciar los pactos del PP con la ultraderecha y su silencio. Y la candidata popular Dolors Montserrat
se ha defendido reprochándole al PSOE la amnistía y sus pactos con Junts. Lo que da miedo, de verdad, es esa alianza de la derecha y la ultraderecha polarizando y construyendo muros. Y no me hable más de ultra, porque son ustedes que han pactado con el Le Pen español, así lo nombró el presidente Sánchez, a Junts. Los pactos han centrado gran parte del debate, pero también la inmigración, con uno de los momentos más tensos cuando las candidatas de Sumar y Podemos, Estrella Galán e Irene Montero, han acusado al de Vox de racista. El principal reto de seguridad en Europa, en toda Europa, es la inmigración ilegal. Hasta la estrategia de racista, efectivamente. Choque entre la derecha y la izquierda, pero también entre los socios dentro de esos bloques. Tanto Vox como Sumar le han reprochado al PP y al PSOE su gran coalición en Europa, ha dicho la candidata de Sumar, y Irene Montero de Podemos ha acusado a los socialistas de apostar por la escalada belicista. Antes del debate, el líder del PP esta mañana en una entrevista en la Antena 3 ha dejado la puerta abierta a una moción de censura contra Sánchez después de estas elecciones. Si tan orgullosos... Bueno, ese sonido que queríamos escuchar, como decíamos, Feijóo esta mañana en Antena 3 dejaba la puerta abierta a una moción de censura con el apoyo de Junts contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hasta 8 puntos fronterizos entre España y Francia están bloqueando hasta ahora la protesta de los agricultores justo en la semana de las elecciones europeas. Agricultores que reclaman más control a los productos importados y reducciones fiscales. En la AP7, en el Paso de la Jonquera, está Berta Artigas. Berta, ¿cómo va la protesta allí? Pues aquí unos 150 tractores, la mayoría catalanes, pero también algunos agricultores franceses están cortando la autopista AP7 en la frontera entre el Partús y la Junquera. La han cortado puntualmente a las 10 de la mañana, tal y como estaba previsto. Ahora, tranquilidad, han montado unas carpas para protegerse del sol, que toca con fuerza, y ya están preparando un arroz para comer y coger fuerzas, porque está previsto que la protesta dure 24 horas hasta mañana por la mañana. Recordemos que el principal sindicato del campo catalán, Unió de Pagesos, no ha dado soporte a la movilización. No ven con buenos ojos manifestarse en plena campaña electoral. Y en otro punto fronterizo, en Irún, está otro compañero de la SER, Pablo de León, cuéntanos. Aquí el bloqueo realizado por el centenar de agricultores vascos, navarros, castellano-leonenses y franceses empieza a hacer mella en la frontera entre Francia y España, concretamente en el peaje de Viriatú, generando unas retenciones de alrededor de 1,5 kilómetros. Tanto la Ertzaintza como los gendarmes han desplegado varios dispositivos para controlar el tráfico en la zona fronteriza, donde cabe destacar que debido a una descoordinación entre ambos cuerpos se ha producido un corte absoluto en el paso fronterizo, que ya se ha corregido habilitando el carril para el tráfico de vehículos particulares y de emergencias, que ya se había anunciado. Se prevén importantes afecciones en el entorno debido al bloqueo, que se espera que termine mañana a las 10 de la mañana. Hay novedades en Sevilla, con un detenido ya, un menor de edad, en un tiroteo registrado en el barrio de las 3.000 viviendas que deja un muerto y al menos 4 heridos. Sevilla, Jaime Navarro. La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad por su presunta implicación en una reyerta familiar en el Polígono Sur, en Sevilla, que resultó en una persona muerta y 6 heridos, uno de ellos grave por heridas de arma blanca y de fuego. Lo ha confirmado Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía. 4 por arma de fuego y 2 de ellas por arma blanca. Una de las personas heridas graves ha fallecido y en este momento consta la detención solamente de un menor. Los heridos, entre ellos una menor, están ingresados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. La policía ha incrementado la presencia y el dispositivo de seguridad en la zona mientras continúan las investigaciones. No se descartan más detenciones. Normalidad en la primera jornada de la EBAU, la evaluación de acceso a la universidad, que ha comenzado esta mañana en Madrid y en La Rioja. En La Rioja se han examinado ya de lengua. Ha caído Lorca y García Márquez, Logroño de Sacristán. Primer examen completado y todo sin incidencias. De los alrededor de 1.550 alumnos que estaban llamados a examinarse, solo 4 no han acudido a la prueba. Y una vez que ya ha pasado el examen de lengua y literatura, los nervios también se rebajan. Sí que es cierto que una vez que haces ya el primer examen te quedas como más tranquilo. Luego al final toca más exámenes, son iguales, pero... Exacto, yo comparto con mi compañero. Teníamos nervios, pero no sabíamos cómo iba a ser exactamente, pero ahora que hemos hecho el primero, creo que vamos a ir más tranquilos para lo siguiente. En estos momentos se está desarrollando el examen de inglés y esta tarde los alumnos examinarán de Historia de España o de Filosofía. Las pruebas de la EBAU terminarán en La Rioja el miércoles 5 de junio. Vamos ya con los deportes. Sera Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Día 1 tras el final de fiestas en el Real Madrid por la consecución de la Champions. Ayer visitas institucionales y celebración con la afición en Cibeles y en el Bernabéu. Día emotivo para Toni Kroos, que se despide del Madrid, y también para el capitán Nacho Fernández, que también podría dejar el club. Tenemos 15 Copas de Europa, somos los reyes de Europa, del mundo, del universo. Para mí es un orgullo ser el capitán de esta plantilla porque lo pone muy fácil y ojalá
sigamos haciendo El historia. Real Madrid cierra la temporada con el título de Liga y Champions. El próximo movimiento del club será anunciar el fichaje de Kylian Mbappé, que está previsto que se haga oficial en los próximos días. En segunda fiesta en Leganés, que vuelve a primera 4 años después tras vencer al Elche, sube también el Valladolid y en los playoffs de ascenso Eibar Oviedo y Sporting Español pierde la categoría Morevieta, Alcorcón, Andorra y Villarreal B. En baloncesto hoy UCAM Murcia Unicaja, tercer partido de la serie, el UCAM a un partido de la final de la Liga Andesa, donde ya espera el Real Madrid tras vencer al Barça, y en tenis en unos minutos octavos de final de Roland Garros de Miñaur Medvedev, a las 4 juega Djokovic con Cerúndolo. Cromos, Barbies, búhos, ranas, imanes para la nevera, chapas, tazos. ¿Qué coleccionabas? ¿Te gustaría ser coleccionista de arte? Vendido. Enhorabuena, señor. ¿Qué colección te han tirado sin preguntarte? Coleccionista de canciones. ¿En tu última mudanza tiraste tu colección de CDs? Llevo un turno de 18 horas, estoy muy cansada, he tomado mucho café y cuando la vi creí que era tu nueva novia y me dieron ganas de llorar. ¿Has coleccionado amores? Es raro que lo diga en voz alta, ¿verdad? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Colección en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos atún claro calvo en aceite de oliva, vuelca fácil 3 por 65 gramos, peso neto 2,99 €. Y en frutería, cereza extra, kilo 3,69 €. Gadis, en confianza. El Solidario Festival de la Luz vuelve el 23, 24 y 25 de agosto lleno de música en directo, gastronomía y programación para toda la familia. Un ambiente único para un fin de semana inolvidable de la mano de Luz Casal, Los Cigarros, 21, Sara Socas, Besmaya, Paula Cups, Miguel Costas y muchos más. Descubre un evento único. Entradas disponibles en festivaldelaluz.es. Abono solidario por solo 20 €. Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia. ¡Hey! Combo inmortal. Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R. Boemos. Aitana, Juanes, Vetusta Morlar de Bogotá, Joel López, Carlos Adnes y muchos más al ritmo de las cocinas de chefs como Pepe Soya, Javier Olleros o Begoña Rodrigo en el Festival Portamérica. Del 4 al 6 de julio en la Azucreira de Portas, Pontevedra. Abonos y entradas de día solo en portamérica.es. 90 aniversario. Radio Coruña Cadena SER. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde. Vamos a empezar ya este segundo tramo del Hoy por Hoy a Coruña, que los lunes mira a través de nuestra galería, este apartado del programa en el que nos aproximamos a algún coruñés o alguna coruñesa cuya trayectoria pues queremos repasar de alguna manera y por alguna razón. Hoy vamos a hablar de fotografía y vamos a descubrir el trabajo de un profesional reconocido en varias ocasiones como mejor fotógrafo europeo. Durante un tiempo se dedicó a la fotografía de bodas y ahora disfruta con pequeños grandes proyectos que le han llevado por lugares que le han cambiado la vida. Sin embargo, su última aventura no ha sido muy lejana, ha sido aquí en A Coruña, aunque es una aventura que puede llegar muy lejos. Y es que se ha adentrado en la última temporada del Básquet Coruña para retratarla a nivel humano. Y ha querido el destino que haya sido en la temporada del ascenso. Hoy se asoma a la galería del Hoy por Hoy a Coruña Alfonso Novo y lo hace, podéis verlo a través de YouTube, desde la pista del Básquet Coruña en Oforno de Riazor. Planeta. Alfonso Novo, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este Forno de Riazor. Después explicamos muy bien qué tiene que ver contigo, pero antes quiero empezar por el principio y porque los oyentes sepan cuál es el vínculo de un fotógrafo como Alfonso Novo con
la fotografía con su gran pasión. ¿Cuándo empezó? Bueno, pues en realidad para mí empezó como una afición, dado que mi padre era muy aficionado a la fotografía, no era profesional, era aficionado, pero en casa crecimos siempre rodeados de cámaras de fotos, de cualquier evento era digno de ser fotografiado, ¿no? Entonces era parte de mi día a día desde la infancia. Y tenemos que darnos cuenta también y tener presente que estamos frente a un profesional reconocido a nivel internacional, pero un profesional que aprendió por sí mismo, absolutamente autodidacta. Bueno, sí, al principio, es decir, digamos en el momento que decidí dar ese paso, ¿no? Como de aficionado a profesional, básicamente lo que hice fue tomarme un año sabático y dedicarme principalmente a leer un montón de libros de fotografía y esa fue, digamos, la manera en la que arranqué, ¿no? Como fotógrafo. Esto yo te lo digo porque puede animar a los oyentes que a lo mejor tienen otra mirada, que sienten que siempre están pendientes de sacar la foto, a seguir por ahí, porque hay futuro por ahí, hay proyectos interesantes y cosas bien chulas que se pueden hacer, como has hecho tú. Sí, la verdad es que creo que es una profesión muy bonita además, ¿no? Yo creo que cualquier persona que realmente se proponga el conseguir que la fotografía sea su profesión, pues está al alcance de cualquiera que realmente se esfuerce, digamos, en lograr aprender y avanzar, ¿no? Como profesional. Pero hay que tener una mirada y una sensibilidad, y ahí me quiero ir. ¿Cuáles son las cosas que te llaman la atención, Alfonso Novo? ¿En qué detalles fijas la mirada? ¿Cuál es el uso del color que más te gusta? ¿El encuadre? Estos son 700 preguntas, si te das cuenta, pero tú tira por donde tú veas. Bueno, yo creo que, fíjate, hoy en día, sobre todo las redes sociales, nos inundan, ¿no? El día a día con fotografías que muchas de ellas, pues... tienen una calidad pésima, diría yo, ¿no? Y entonces esto hace de alguna manera que la cultura visual que la gente de a pie en el día a día desarrolla, pues no es la adecuada, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que es verdad que si te gusta la fotografía debes intentar inspirarte, seguir a fotógrafos que realmente tengan cierto reconocimiento. ¿Cuáles serían tus referentes, Alfonso, o fotógrafos que ahora mismo digas, uy, qué bueno es, qué buena es? Bueno, yo siento especial debilidad por Pete Sousa, que es un fotógrafo que cuando Obama fue presidente de los Estados Unidos, pues él estaba en el día a día siguiéndolo a todos los sitios, ¿no? Y era un poco el fotógrafo oficial y es una cuenta que me encanta seguir. Tú ahora mismo te dedicas a proyectos principalmente vinculados al fotoperiodismo, pero en su día tú fuiste profesional, bueno, pues de los que vemos habitualmente y nos acompañan en las celebraciones, y con esa labor además de estar ahí siempre detrás, invisibles. ¿Cómo recuerdas todo ese proceso y el día que dijiste, bueno, esto ya es una etapa que voy a dejar atrás? Sí, yo creo que como profesional la inmensa mayoría hemos pasado por esto de la BBC, ¿no? Que son las bodas, comuniones y bautizos. Es un poco la manera más sencilla quizás de iniciarse, de ganarse la vida como profesional, pero sí que es verdad que llegó un momento en que personalmente fui perdiendo poco a poco un poco el interés en ese tipo de fotografía y me fui yendo más hacia la fotografía documental. Realmente con lo que disfruto hoy en día es con la fotografía documental, ¿no? Con el fotoperiodismo. Pues vamos a por ello, porque tienes muchos proyectos interesantes. Uno te llevó a un centro para rehabilitación de la parálisis en Bangladesh. Ahí estuviste una semana documentando el trabajo de los cirujanos. ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, las fotos son espectaculares, se pueden ver en tu web, como todo tu trabajo, pero cuéntanos cómo fue el proceso y cómo lo viviste. Realmente fue yo creo que una de mis mayores experiencias, ¿no? Una de las experiencias más fuertes que yo he vivido. Se trata del Centro de la Rehabilitación de la Parálisis. Es un centro, un hospital con muy pocos recursos y donde tuve la suerte de estar una semana entera metida en un quirófano con un par de cirujanos de aquí, de La Coruña. Ellos, digamos que en su tiempo libre, en sus vacaciones, renuncian a poder disfrutar del tiempo libre y se van allí para echar una mano y ha sido quizás la experiencia más dura que yo he vivido, sin duda. Al otro lado de la cámara, claro, y viendo todo ese trabajo, todo ese silencio, esa concentración, ese trabajo tan meticuloso, ¿no? Sí, y sobre todo viendo...
Exacto, sí. Sobre todo una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, no sé, no he estado nunca aquí un quirófano, ¿no? Pero entiendo que hay un montón de médicos de distintas especialidades preparados para distintas situaciones que puedan surgir. Realmente estos cirujanos que estaban allí era como, pues, sin demasiado apoyo y enfrentándose a lo que pudiera surgir ellos solos, ¿no? Entonces, ha sido realmente, o sea, es algo. Yo recuerdo que cuando estaba allí haciendo fotos, ¿no? Y viendo la cantidad de gente que estaba deseando que les tocase a ellos, que le operasen a ellos, en aquel momento decía, ojalá no fuese un fotógrafo y fuese un cirujano. O sea, era lo que más deseaba en ese momento. Qué bonito esto que dices. Bueno, y más proyectos chulos. Has estado 2 meses embarcados en situaciones también, hablamos de situaciones muy duras, con salvamento marítimo humanitario en el rescate de migrantes en el Mediterráneo. Además, te ha valido algún que otro reconocimiento, otra experiencia potente, desde luego, que te confronta con la realidad. Porque, claro, nosotros vivimos en Coruña, pero esa gente se muere en el mar. Sí, bueno, este tema daría para hablar largo y tendido. Desde luego, esta experiencia para lo que me ha servido es para vivirla en primera persona, entender y ver muchas cosas en primera persona y no hacer un juicio en base a lo que muchas veces nos cuentan los medios. También ha sido una experiencia, como os podéis imaginar, realmente dura, ¿no? No sé, recuerdo que, por ejemplo, en el rescate que hicimos, pues creo que eran 106 personas que estaban a la deriva, ¿no? Llevaban varios días a la deriva, y recuerdo que había pues entre 15 y 20 niños que no llegaban a los 14 años de edad, que venían solos. No venían con familiares, venían solos, y hacía meses que no tenían contacto con sus familias, ¿no? Era un tema realmente duro. Habían pasado por la cárcel sin haber hecho nada que justificase eso, habían pasado por malos tratos, un poco por todo. Entonces, realmente el poder vivir estas experiencias en persona, poder documentarlas y poder trasladar imágenes para que la sociedad conozca un poco de primera persona qué es lo que sucede, y que cuando vayamos por la calle y veamos a un inmigrante no le juzguemos así de rápido sin pararnos a pensar que cuando un padre permite a un hijo o de alguna manera anima, empuja a un hijo a que salga de su casa e intente buscarse un futuro mejor, es porque realmente hay algo gordo de fondo, ¿no? Entonces, esto me ha ayudado a mí personalmente a no juzgar tan rápido a las personas que nos encontramos en el día a día, ¿no? Está claro, sí. Y otra experiencia extrema, pues estar, por ejemplo, junto con la Policía Nacional patrullando o en un incendio en Obarbanza. También difícil, supongo que desearía ser bombero en ese momento. Sí, desearía ser bombero, policía, también, sobre todo, por ejemplo, el tema de la policía me ha ayudado a ver que siempre lo defino de la siguiente manera, ¿no? Es como que creo que la sociedad es como un edificio de varias plantas. Nosotros vivimos en la planta, pues no sé, en la 4ª, pero existe la 3ª, la 2ª, y nosotros nos enteramos un poco de qué es lo que pasa en la planta de abajo o lo que sucede en la planta de arriba, pero todavía hay más cosas, ¿no? Entonces, realmente estos cuerpos, la policía, los bomberos, tienen que enfrentarse a situaciones realmente complicadas. A veces no cuentan con los medios necesarios, con el personal necesario, y también pues ha servido una vez más, como cualquier otro proyecto, para entender qué es lo que sucede en la sociedad del día a día. Y claro, no todo van a ser penurias y proyectos extremos. Bueno, extremo también es ver un equipo subir a la ACB, y por eso estamos donde estamos, porque te has dedicado el último año, y fíjate tú qué año, es que a lo mejor eres tú el talismán del Leima Basket Coruña, estoy pensando. No creo que ese es el caso. Sí, la verdad es que ha sido un año fantástico en ese sentido, ha sido un año de una alegría enorme. Pero espera, cuéntanos cómo se gestó todo este proyecto, porque tú has estado aquí retratando los vestuarios, a los jugadores. Al entrar has saludado, no lo voy a decir bien, a Lumkevich. Sí, bastante bien, yo creo. Bueno, tampoco yo le diría perfecto, tendría que decirlo él, que andará por ahí. Bueno, pues yo siempre he sido aficionado al baloncesto, siempre me ha gustado mucho el baloncesto, y dándole vueltas a la cabeza sobre cuál podía ser el siguiente proyecto, pues surgió este, ¿no? Lo comenté con el club lógicamente lo estudió, porque no es sencillo meter a una persona que esté constantemente dentro del vestuario, dentro de charlas privadas, vídeos, no sé qué, viajes, todo esto. Pero bueno, enseguida dijeron que sí, que el proyecto les gustaba, y bueno, para mí ha sido una experiencia increíble.
increíble, ¿no? O sea, es verdad que he descubierto un montón de cosas internas que me han encantado. Primero, han sido tremendamente amables, humanos, me han facilitado todo el trabajo. Y ha sido una experiencia muy grande porque lo primero, por ejemplo, yo no tenía un concepto de que la profesionalización fuese tan alta ya a este nivel, ¿no? A nivel de LEP. El detalle con el que los entrenadores, por ejemplo, pues estudian cada uno de los partidos, el sacrificio de los jugadores. Antes veíamos a Ule, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido un año lleno de lesiones, el sacrificio que hace un jugador para cuidarse, para llegar a final de año. Los fisios, el trabajo constante, no sé, realmente me ha gustado mucho, ¿no? El equipo sin duda ha sido una piña, ha sido increíble porque, ya no digo a nivel de pista, yo no hablo a nivel de juego, porque esto lo ha visto todo el mundo, sino a nivel interno, a nivel de vestuario, no hay una persona que esté por encima de los demás, ha sido algo increíble, sí. Y eso, claro, de puertas para adentro y ver cómo la gente cada vez aupa más a su equipo, cómo este pabellón se convierte en un forno. ¿Eso cómo lo has vivido tú también como aficionado al baloncesto, pero con la mirada de un fotógrafo? Evidentemente a mí me viene muy bien, ¿no? Porque es verdad que a principio de temporada veías que parte de las gradas estaban vacías y yo miraba las fotografías y digo, uy, qué pena, ¿no? Porque tienes al fondo esos asientos vacíos, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que los resultados se han ido acompañando, a medida que el aficionado empezaba a soñar con un posible ascenso, esto cada vez se ha ido llenando más y más, que evidentemente es muy bueno de cara al equipo, sentirse arropado, ¿no? Y esto ha sido sensacional, sin duda, ha sido un gran paso, ¿no? Para el club. Y ya vemos además ahora, lo estamos viendo en las redes sociales, la cantidad de gente que está haciendo reserva para la próxima temporada es increíble. ¿Ya la tienes? Claro, por supuesto. Oye, y una cosa, ahora que ya el proyecto está hecho, que la temporada se ha cerrado de una manera maravillosa, la gente, los seguidores del Básquet Coruña se estarán preguntando ahora en el Hoy por Hoy, pero ¿y esto dónde lo podemos ver? ¿Cuándo lo podemos ver? ¿Esto se sabe ya? No, todavía no hay una fecha, estamos en ello. Es verdad que tengo que revisar, imaginaros, miles y miles de fotografías que se han hecho durante todo el año. No solamente fotografías de lo que es el juego en sí, porque también es cierto que no es la parte que más me interesaba a mí, sino que me interesaba más la parte humana, parte de vestuario, de tratamiento de los jugadores, de desplazamientos, hoteles, un poco pues eso, lo que a mí me gusta, ¿no? En sí, que es la esencia de las personas. Y bueno, estoy trabajando en ello, espero que muy pronto. Pues vamos a la esencia de Alfonso Nubo para saber, bueno, pues nuevos proyectos primero, para ver en dónde vas a volcar tu mirada y después te hacemos ese pequeño cuestionario que es la esencia del invitado también. Bueno, como nuevos proyectos, fíjate, siempre intento tener ya un poco el siguiente preparado. Es verdad que en este momento no tengo las cosas muy claras, pero hay algo que sí tengo claro y es que igual que este año ha sido increíble porque hemos conseguido el ascenso, viene un año de ACB, ¿no? Entonces, muy probablemente este año hablaré con el club, volveremos a hacer alguna cosa seguro porque es muy, muy interesante el tema, ¿no? O sea que las ideas van un poco por ahí en principio. Bueno, pues nos quedamos con eso y ahora sí, vamos con ese mini cuestionario que hacemos para terminar la entrevista. Te pedimos un lugar de A Coruña, ¿te has venido hasta aquí? Sí, yo soy una persona muy, muy casera y tampoco era fácil encontrar un lugar que honestamente fuese significativo, ¿no? Que tuviese algo por encima de los demás. Y este año he disfrutado tanto y tanto aquí en esta pista y con este grupo de jugadores, de entrenadores, de directivos, que he dicho, creo que la pista se merece este año este reconocimiento. También le pedimos a nuestros invitados que elijan su libro favorito, un libro. El Padrino. ¿Y una peli? La vida es bella. Vale, y nos falta una canción. Pues diría que Brothers in Arms de Dire Straits. Alfonso Nubo, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Igualmente, muchas gracias a vosotros. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms,
then you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high, and though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. 26 minutos pasan de la 1. Es tiempo de repasar redes sociales con David Iglesias, a ver qué nos trae, qué ha encontrado y qué nos tiene que comentar. David, muy buenos lunes. ¿Qué tal? Hola, pues te traigo un par de cosillas. Mira, te traigo una presentación de Hércules de Ediciones que va a presentar mañana O Militante de Alfonso Eiré en A Coruña. Va a ser mañana martes a las 7:30. Vamos a escuchar al propio Alfonso, que nos lo cuenta mejor, ¿no? No que tú lo vayas mal. Bueno, hombre, en primera Moi persona. boas. Son Afonso Eiré. Mañá presentarei na Coruña, na Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, o meu libro O Militante. Martiño Domínguez deixa a política activa e convértese en presidente dunha comunidade de propietarios. Gracias, Afonso, por comentárnoslo y por poder contar con tu testimonio para esa presentación de cara a mañana a partir de las 7:30 en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, o Militante. Muy bien, pues tenemos también tenemos hoy un planazo para por la noche. Tenemos que estar todos atentos a Factor X, porque hoy son las semifinales de este programa musical y ya sabes que AWI, Another Wasted Year, están ahí a tope. Y hoy pues nos dicen que necesitamos su ayuda, toda la del mundo. Necesitan toda nuestra ayuda porque están en semifinales y tienen que llegar a la final porque son el grupo de A Coruña que se ha colado en Factor X. Siempre digo se ha colado y luego me arrepiento porque no es verdad, porque están por méritos propios. Y tenemos con nosotros a Diego de Another Wasted Year de AWI. Hola, Diego. Hola, Teba, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están esos nervios? Pues bueno, estamos aquí ya en Madrid con todo preparado, días de ensayos y con muchísimas ganas de que llegue ya la noche y cantar y hacerlo lo mejor posible y a ver qué pasa. Emocionarnos como siempre, lo hacéis aquí en A Coruña y lo habéis hecho en la tele a través de Factor X, habéis emocionado a todo el jurado y hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser el paso a la final. ¿Nos explicas un poco qué tenemos que hacer, cómo os podemos votar y que llegue alguien de Coruña a la final? Sí, pues eso, somos AWI, somos la única banda gallega del programa Factor X, somos todos de aquí de Coruña. Y quien llega a la final lo decide el público. Entonces lo que tiene que hacer la gente es hoy ponerse el programa a las 22:50, que a las 22:50 hoy es cuando se abren las votaciones y se vota a través de la aplicación de Mi Tele, es totalmente gratuito y cada... Perdemos a Diego, yo creo que nos está diciendo la cantidad de veces que podemos votar, porque eso yo también quiero saberlo. ¿Cuánto tengo que votar? ¿Cuántas veces puedo, Diego? ¿Cuántas se pueden votar? Hasta 4 veces por cuenta, es totalmente gratuito en la aplicación de Mi Tele hoy por la noche a las 22:50.
se abren las votaciones. Vale, pues estaremos pendientes, nos bajamos la app, podemos votar hasta 4 veces, es absolutamente gratuito y así conseguimos que un grupo coruñés, que un grupo gallego se cuele en la final de Factor X y bueno, y mañana hablamos, si acaso, ¿eh? Mañana hablamos, claro, 100%. Oye, toda la suerte del mundo y bueno, sea lo que sea, disfrutarle un montón, como vosotros sabéis, ¿vale, Diego? Muchísimas gracias. Un bico enorme, suerte. Nico, suerte. Ya solo quedan 10 artistas. Agui se tiene que colar en la final, que merecen mucho la pena. David, vamos a darle suerte, ¿no? Toda la del mundo. Eso, Pero a bueno, votar, a votar. un grupazo así tampoco es que le hagan falta mucha suerte, que lo van a petar. Lo petan, ¿eh? Y mira que tiene que dar nervios ponerse ahí en el plató de Factor X, enfrentarse que sí. frente a todos los artistas consolidados. ¿Sabes a quién también seguro que le da impresión ahí ver a tanta gente delante y tal? Me vas a hablar de artistas consolidados también, Efectivamente. ¿Quién? Pues el nuevo nombre que tenemos para cerrar ya el cartel del Recorda Fest. ¿Quién? La Oreja Van Gogh. Un café con sal, ganas de llorar, mi mundo empezando a temblar, presiente que se acerca el final. No quiero ganar, ahora eso. Por cierto, David, que tú has venido y esa voz que tienes hoy es porque los has visto en Osondo Camiño, conciertazo además, uno de los intergeneracionales, podríamos decir, ¿no? Súper chulo, estuvieron el viernes. He de decir que el sábado Ana Mena cantó esta canción también. Debe ser que dijo, estos ayer lo petaron, pues yo voy a cantar una de La Oreja de Van Gogh que también lo peta. Y efectivamente, justo cantó esta canción. Pues los vamos a poder ver en el Recorda, qué guay, efectivamente, en septiembre. Aquí en Recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo. Recordamos que además de La Oreja de Van Gogh, el día 6 y 7 de septiembre en el Muelle de Batería de A Coruña estarán Rulo y la Contrabanda, Álvaro de Luna, Marlon, Coti, Maldita Nerea, Morochos, Fran Perea, Sidoní, Sidecars, Amaral y luego un montón de DJs que van a conformar todo el cartel del festival, que son un montón. Y la verdad es que vamos a disfrutar de canciones de siempre y de ahora. Pues claro que sí. Claro, es que David hoy no. Un festival chulísimo. Gracias, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Una vida a todo color, donde vivamos juntos los dos. Hacemos una mini pausa y vamos a aprender a cocinar con Chao. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 €. Infórmate en soloptical.com. Dixenlle a miña irmá que xa non fai falla que vai á aldea para pornos a calefacción e comprobar que funciona. Co servizo de mantemento Serviplus Connect de Bailand, a nosa caldeira está cuidada en todo momento. O servizo técnico oficial de Bailand nos avisa para solucionar calquera incidencia e evita incluso que deixe de funcionar. ¿Por qué esperar? Informes en conectividad.bailand.es. Ahora te puedes marchar. Luis Miguel en concierto en A Coruña. El próximo 21 de julio, el artista mexicano visita la ciudad en un concierto único. Consigue tu entrada para el evento del año en ticketmaster.es. 21 de julio, Puerto de A Coruña. Luis Miguel en concierto. El próximo miércoles el Aquarium Finisterrae celebra 25 años y en Radio Coruña nos unimos a la fiesta emitiendo el Hoy por Hoy a Coruña en directo en una jornada muy especial en la que recordaremos sus comienzos, recorreremos sus salas, disfrutaremos de sus actividades y sobre todo de los habitantes de uno de los museos científicos más queridos y visitados de la ciudad. Recuerda, el próximo día 5 celebramos sus 25. Te esperamos en el Aquarium Finisterrae y en la 93.4. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón.
Este junio, tu Skoda Destino Caribe. Si compras tu Skoda nuevo en Gadasa, a Coruña, entras en el sorteo de un viaje para 2 personas a la Riviera Maya, todo incluido, 5 estrellas. Consulta las bases en gadasa@perezrumbao.com. Gadasa, tu concesionario Skoda en Perillo, a Coruña. Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Tresillos Monleón, número 1 en sofás, patrocina esta sección. Sabor a coco o a limonada. Porque estar a dieta contigo no sirve para nada. Vamos a degustar los maravillosos sabores de las recetas de Chao Fernández Gago, recetas picadillo en el Hoy por Hoy a Coruña. Chao, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros? Estás morenita con un color, estás guapísima. Claro, porque hace buen tiempo. En mi pueblo hace sol. Claro, y entonces, bueno, empezamos con cosas fresquitas, con cositas que nos podemos llevar de picnic o hacer una comida fuera. Sí. Y hoy vamos a aprender a hacer empanada de mejillones y flan de galleta. Todo fácil. Qué rico. ¿Empezamos con la empanada? Empezamos con la empanada. Venga, mira. ¿Qué necesitamos? A ver. Pues para la masa, un vaso de aceite, 1,5 vasos de agua templada, una cucharilla de sal, un sobre de levadura, 3/4 de kilo más o menos de harina y unos pegotes de mantequilla. Para el relleno, 5 cucharadas soperas de aceite de oliva, 6 cebollas dulces, quiero decir que no sean de esas muy que piquen mucho, un chorizo, una cucharilla de pimentón, un vasito de vino blanco, una cucharilla de azafrán, pimienta y sal. Con todo esto nos va a quedar un mejunje delicioso que nos va a preguntar todo el mundo la receta. No, y una empanada que yo la hice ¿qué día fue? El sábado creo que fue. Mira, ya no comieron nada más que empanada. O sea, solo empanada. ¿Cuál dirías que es el truco? O sea, el ingrediente que le da ese punch que le hace diferente a cualquier otra empanada de mejillones. El chorizo que lleva mezclado con la cebolla en el mejunjete dentro. Porque claro, se sabe a mejillón, pero dices tú, ¿qué lleva esto? ¿Aquí de qué va? Pues eso. Vale, venga, pues vamos allá. Pues venga. Ahora, a ver, lo primero de todo, que no dije, 4 latas de mejillones en escabeche, claro. Grandes. 4 latas, o sea, mejillones de lata. Y mejillones grandes. Grandes, que 6 u 8 piezas por lata, más o menos. Vale. Hombre, si no hay tan grandes, pero hay que buscar esos. Entonces se abren las latas de mejillones, se vuelcan en un cacharro y se reservan. En un bol ponemos todos los ingredientes líquidos de la masa. Revuelves con una cuchara de madera. A ver, vamos a repasar los ingredientes líquidos. Yo que soy un poquito torpecita. Aceite, agua. Bueno, puedes poner también 1,5 vasos de agua y medio de vino blanco, pero si no, como está aquí, 1,5 vasos de agua, entonces eso lo revuelves. Lo revuelves, vale. Añades la harina mezclada con el royal, revuelves la sal y revuelves con la cuchara de madera. Y después ya empiezas a amasar un poco. Hasta que quede una masa perfectamente manejable sin que se pegue a las manos. Perfecto, vale. Si es necesario, añades más harinas. Pero te dije que los 750 son más o menos. Algunas harinas llega y en otras no llega. Es que claro, lo cuentas tan fácil. Es que es fácil, es fácil, de verdad. Mira, y además te digo que yo las masas, o sea, las empanadas, me costó mucho porque siempre tengo la mujer de uno de mis primos que hace unas empanadas maravillosas, pero maravillosas. ¿Cómo se llama? Se llama Manuela. Y ya la empanada de Manuela es famosa en toda La Coruña. ¿Qué pasa? Que yo decía, yo no me atrevo, porque claro, después de hacer esta empanada, ahora yo hago una empanadita ahí pobre y no se la van a comer. Bueno, decidí y bien, hombre, la de Manuela es la de Manuela, pero me salen muy ricas. Pero la muy de ricas. Chao es la de Chao. Sí, no muy ricas, ¿eh? Vale, entonces, bueno, ya tenemos la masa. La masa. Entonces,
La enharinamos No, y o sea, si le hace falta hasta que eso, ya no más se pegue. eso. Entonces ahora las tiras, le pones unos pegates de mantequilla, la doblas que te quede la mantequilla por dentro y la dejas reposar 1 hora. Vale. Entonces, a ver. Dividimos esa masa en 2 partes. Eso después. Vamos a hacer el relleno. Vale. Porque el relleno tiene que enfriar. Eso es otro truco fundamental. Ajá. Si está caliente, la masa no te sale crujiente y además sale grasienta. O sea que el truco perfecto para quitar ese exceso de grasas que muchas veces tocas la empanada y pringa, o la pones en un papel y te pringa el papel, esta no. Y está jugosa igual por dentro. Bueno, pues picas la cebolla menuda. Es decir, a nosotros nos gusta muy menuda. Hay quien le gusta que sea en juliana. A nosotros nos gusta que sea menudita. La pones en un poco de aceite de oliva y le pones un poquito de sal y la revuelves bien. Cuando está transparente, se baja el fuego. Se añade el chorizo picado. Yo lo pico con la picadora y hasta que queda como polvo de chorizo. Vale. O sea, lo más picado posible. Y lo añades a la cebolla. Revuelves, bajas el fuego y lo dejas 1 hora. Eso. Vas revolviendo de vez en cuando para que no se peguen ni veas que se quema ni nada. Vale. Cuando pasa esa hora, le echas el vasito de vino, o sea, el vasito de vino blanco, lo primero al relleno, vasito de vino blanco. Le das una vuelta para que se evapore un poquito y entonces añades ya la cucharilla de pimentón, el azafrán, la sal y la pimienta. Mezclas todo bien y se deja cocer media hora más, también revolviendo para que no se pegue ni se queme. Pero que coja todo ese sabor junto. Claro, ¿no? que coja todo el mismo sabor. Entonces, cuando pasa esa hora, lo apagas y lo dejas enfriar. Yo digo aquí que esto es muy importante para que no se blande la masa. Yo lo que hago, además, para que tenga menos grasa, es que pongo ese mejunje en un colador y encima de un bol, para que me suelte un poquito el aceite que suelte, luego me sirve para pintar un poco la empanada. Muy bien, Bueno, aprovechando. Entonces, cuando está frío esto, yo os digo que lo suelo hacer. La cebolla la suelo hacer el día anterior, porque la verdad, así ya no tengo dudas de que esté frío o no, pero si no tal, la haces más tempranito y la empanada, como tarda media hora más o menos en cocerse, pues la puedes hacer a las 2 si coméis a las 2:30 y la otra lo puedes hacer a las 9 y está fría. Bueno, pones la masa, la divides en 2 partes, la de arriba más pequeña que la de abajo. De todas maneras, esta masa, para una empanada como esta que tengo aquí, te sale para 2 veces. Entonces yo corto la mitad, la guardo y la otra mitad divido en 2, una más grande y otra más pequeña. La estiro muy finita, muy finita, muy finita y la pongo unas gotitas de aceite en el fondo de una fuente de horno con una brocha de estas de cocina, la extiendo bien el aceite, pongo la masa, que me sobre un poquito por fuera para después cerrar. Sobre esa masa coloco la cebolla, la voy estirando que me ocupe todo el fondo bien metida hasta los lados, o sea, por todas partes. Una vez que la tengo, voy a los mejillones. De uno en uno los voy colocando como colocábamos las vieiras, de uno en uno, así los voy colocando todos, haciendo. O sea, a mí no me gusta la empanada todo con trozos mezclados, me gusta así. Y una duda, el escabeche no lo hemos aprovechado, lo hemos escurrido. No, el escabeche sí no se ha aprovechado. Perfecto, Hombre, lo puedes vale, aprovechar si quieres hacer un arroz, pero yo no lo aprovecho. Lo que hago es, los dejo ahí para que vayan tomando todo el sabor, los coloco todos en la tal y como están, sin haberlos pasado por ningún lado. Y entonces tapo, cuando están todo bien cubierto, tapo, cierro bien, le hago la chimenea en el medio, hago unos palitos, o que sea, unas bolitas o algo. Bueno, yo no soy bastante zoupona, ya os lo digo siempre, pero bueno, algo para adornar un poco mono. Pero sí está muy bonita. Entonces, con la brocha de cocina que extendiste el aceite, mojas en el aceite que te cayó del guiso y pintes la empanada y lo metes al horno. Unos 20 minutos. A los 20 minutos lo sacas, que está sequito todo, y lo pintas como siempre, con huevo batido. Vuelves a meter 10 minutos, 12, depende, hasta que esté tostadito. Así a mí me gusta tostadita la masa para que quede más crujiente. Y ya está. Ya estaría. Pasa ese tiempo, la sacas, la dejas enfriar si la quieres muy fría, si la quieres, a mí a nosotros nos gusta templada, pero puedes tenerla fría como quieras. Y a comer. Pues hay que atreverse. Lo que pasa es que a todo el mundo nos pasa, porque me están entrando ganas de hacerlo, pero claro, en casa también, ¿quién le hace a Mari Carmen la competencia? Nadie. Entonces, claro, tú tienes tu propia competencia, en cada casa tenemos la nuestra. Claro, no, y la persona quien mejor la hace. Y el problema, no sé, es que además, porque yo en una casa de un familiar que le gusta mucho mi empanada, me hizo ir a explicarla y le pareció mal a la otra persona.
pobre, no le pareció mal, pero pues a mí me sale riquísima, que sí, que a ti te sale riquísima, pero a ellos, no, a ellos siempre les gustó la mía. Pues entonces, ¿para qué vengo? Estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo, pero tienen razón, cada familia o sea, tiene a mí su me gusta persona, aprender, claro. a mí me gusta aprender, entonces no me cuesta nada, si una persona lo hace mejor, que venga y que me lo explique, pero hay mucha gente que no, que la suya le gusta, y le gusta que sea más grasienta, le gusta que sea más crujiente, o menos, yo qué sé. Claro, cuando son muchos años Y con no una le misma, gusta pues que te pues mucha gusta. gente le pone pimiento a la empanada, yo no le pongo. Claro. Venga, vámonos a por el Y flan. todas son ricas. Vámonos a por Bueno, el pues flan. el flan es facilísimo, eso sí que es facilísimo, que lo hace cualquiera, y es riquísimo, mira. 6 cucharadas soperas de azúcar y 1 cucharada sopera de agua, eso es para hacer el caramelo. 200 gramos de galletas María, de las María normales que tengas de cualquier tal. 6 huevos grandes, yo los pongo, 1 litro de leche y 150 gramos de azúcar. Haces el caramelo lo primero de todo, caramelas bien el molde y lo guardas. Trituras las galletas María y inmediatamente le añades todos los demás ingredientes. Yo aquí se me coló y sésamo, pero bueno, quería decir, inmediatamente le añades los huevos, el litro de leche y el azúcar. Trituras todo, lo pones en el molde y al baño María, 1 hora, 50 minutos y a cocer, ya está. Qué rico, me está cogiendo las tripas. Está demasiado, de verdad, demasiado. ¿Qué día lo hice? Que no me acuerdo. Bueno, me salieron 2 porque tenía un molde pequeñito. Y lo tomamos en 2 veces. Buenísimo, pero buenísimo. Más espeso que un flan, pero riquísimo. Bueno, pero claro, es que además está, tiene ese toquecillo de las galletas. Y lo adornas con un poquito, le pones un poquito de nata aparte para que uno se la ponga por encima y ya está. Ya lo hemos subido a redes, David. Pues es que además vamos a poder ver tanto el flan como la empanada, lo crujientita que te quedó. Es que, es que de verdad, tengo que hacer un día para traerla. Lo que pasa es que no tengo ni tiempo, porque, ¿sabes qué pasa? Estoy con tanto rollo de los médicos que te dan unas horas siempre que no me da tiempo a hacer nada. Ya. Pero hoy ya quería haber traído algo, pero me fue imposible. Ay, no, chao, tú no te preocupes. No, pero el próximo lunes traigo, a ver si hago una empanada. A ver si hago la empanada de mejillones, que está buenísima. Uy, qué rico. Bueno, pues chao, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo Te querremos lunes. igual, no hace falta que traigas nada. Venga. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. En el último Coruña Opina hemos hablado del uso de las pantallas y móviles en los centros escolares. Raquel Beira, jefa de estudios del Centro Plurilingüe o Cruce de Cerceda. O feito de que un centro empregue pantallas non significa que o alumnado non siga recortando, pegando e facendo murales en cartulina e decorando o centro a man e pintando con témperas e con acuarelas e facendo plastilina e todo o que se sea manipulativo sigue funcionando exactamente igual que antes, pero durante menos tempo porque está equilibrado con utilizar ferramentas digitais noutro tempo. A Coruña Opina, los domingos de 1 a 2 con Isabel Bravo. Pues abrimos ya nuestros 90, este hueco que cierra el programa los lunes para hablar de nuestro 90 aniversario. Y hoy vamos a recuperar cortes de entrevistas, sobre todo una que hizo hace algún tiempo Consuelo Bautista, también fragmentos de conversaciones con doña Rafaela, la primera mujer directora de una radio en España que comandó esta casa durante 25 años. También vamos a escuchar a la primera locutora, Nieves Navarro, y al primer locutor, Enrique Mariñas. Vamos a recordar, en primer término, cómo era aquella radio y, sobre todo, de cara al oyente. Queremos saber, ¿habría grabaciones? Nos contestan Nieves y Rafaela. Todo en directo. Sí, y si no había magnetofones no había entonces, nada. no existía. Yo recuerdo el primer magnetofón que era de hilo, ¿se acuerdan, Nieves? Que se enredaba el hilo. ¿Y los estudios? ¿Cómo eran los estudios? ¿No recuerda el estudio con aquellas las cortinas de rayas? Todas aquellas cortinas. De rayas era el sitio donde estaba yo. ¿El locutorio? Sí. Usted estaba en el locutorio y el estudio.
cortinas de rayas en el locutorio. Ahora tenemos unos stores, ya, claro, han ido cambiando las cosas. Ya no son de rayas, son azul clarito, elegidos por Antonio Pérez, que también forma parte del 90 aniversario y que además un día quiero que se siente aquí a mi vera para hacerle una entrevista. Antonio Pérez, que siempre nos está escuchando, pues ya va el recadito ahí. En fin, cada vez que mencionamos a Rafaela Hervada, a doña Rafaela, incidimos en que fue pionera en muchos sentidos en la ciudad de A Coruña. Fue la primera directora de esta casa, recordamos, la primera mujer directora. Recordamos que en aquellos tiempos ser mujer pues no era garantía de mucho. Muy peliaguda la cosa, era muy violento el ser mujer en aquellos tiempos. Las mujeres antes, no sé, pero era, no sé, algo discriminatorio el que se fueras mujer. Y menos mal, doña Rafaela, que las cosas han cambiado de aquellas asambleas. María Josefa Rubio, que era la jefa de publicidad, era la única mujer que había en toda la asamblea, ella y yo. Fíjate, y hoy hay más mujeres que hombres, seguro. Porque cambiaron los tiempos, Lo que no ha cambiado es esa necesidad de Radio Coruña de palpar la calle, de contar lo que en ella sucede, de hacer programas en exteriores, de hacer especiales. Por aquel entonces se hacían especiales, se hacían en teatros. Y la radio hacía unos festivales los jueves para los niños. Íbamos al Teatro Rosalía o al Teatro Colón y allí se hacía una fiesta y Mariñas compuso una canción con la letra del Pichi y de las Leandras. Los niños cantaban: somos amigos de la emisora, que nos divierte unas horas con cuentos y chistes malos, cine, tontos y regalos, que son una admiración o una cosa así, no sabes, los niños cantaban, pero a todo cantar, y al que mejor cantaba se le regalaba un juguete. Somos amigos de la emisora que nos divierte unas horas. Es que es verdad que al principio no había mucha emisión, después sí fueron, y gracias a doña Rafaela ampliándose las horas de emisión en esta casa, gran vínculo con la música y la cultura. Y por alusiones, en nada vamos a escuchar a Enrique Mariñas y dar un pasito atrás en el tiempo, porque nos habla de Pancho, porque antes de ser Radio Coruña, ya sabéis, éramos Radio Pancho, Radio Pancho. Radio Pancho ya le llamaban, que no era radio, no era J41 ni nada, era Radio Pancho. Es que en realidad era la única que había. Sí, la única, pero era Radio Pancho. Sí, porque mira, lo pusieron en Radio Pancho, pues vamos a ver en Radio Pancho. Mira, esta trabaja en Radio Pancho, era Radio Pancho. Ahora sí, Enrique. Don Francisco Hervada poseía la intención de montar una emisora en La Coruña. Hubo una huelga de la construcción que paralizó todo trabajo para instalar Radio Coruña y AJ41 en el año 1933. En una ocasión se encontró con mi madre, que en paz descanse, y le dijo si no tendría inconveniente en acudir a su emisora para dar unas charlas de moda, porque mi madre era muy especialista en toda la cuestión de modas. Pero mi madre le dijo que no, que ella era ya muy mayor para meterse en esos trotes, pero que si quería podía contar conmigo para locutor en su nueva instalación. Ni corto ni perezoso, Pancho Hervada me llamó y me ofreció el cargo. Yo no lo dudé ni un instante. Y efectivamente, en el año 1934, un día del mes de abril, me encontré ante el micrófono y recuerdo como si fuera hoy mis primeras palabras. Aquí EAJ41 Radio Coruña. Señores, a continuación van ustedes a escuchar la invitación al Vals de Weber por la Orquesta Sinfónica de Filadelfia dirigida por Leopoldo Stokowski. Estas fueron mis primeras palabras ante el micrófono que no olvidaré jamás. Y desde entonces, tantas y tantas. Tantas y tantas, y no vamos a poner hoy el Vals de Weber de esa orquesta porque queremos poner a otra orquesta. Queremos poner la Sinfonía Azul, la que nos representa como emisora, tocada por la OSG, que además es que la tocó en su 30 aniversario, es decir, aniversarios que se conectan. El 90 aniversario de Radio Coruña Cadena Ser, el 30 de la OSG. Cada vez que podemos, hacemos que suene esta Sinfonía Azul porque nos emociona, nos encanta desde esta casa. Hoy es un buen día, hoy y siempre.
Y para finalizar esta humilde edición de Nuestros 90, una de contrastes, el balance de las sensaciones con las que Nieves vivió su paso por la radio como locutora, como primera locutora, y Rafaela como primera directora de una radio mujer en España, en tiempos inciertos. Con todo, porque en la radio lo pasé de verdad muy bien. Disfruté mucho, ganaba un sueldo, el primero de mi vida, y yo estaba encantada. Todo el mundo me quería, todo el mundo me mimaba, pues, feliz. ¿Y usted, Rafaela? Pues yo qué sé, hija mía, muchas preocupaciones, mucho miedo, muchísimo. Yo qué sé, yo las pasé matutas. Por el hecho de la responsabilidad que suponía sobre mí todo aquello. Era toda la gente que estaba trabajando aquí. Si yo no lo llevaba bien, ¿qué iba a ser de ellos? Tuve mucho miedo, mucho. Pero gracias a Dios todo salió bien. Pues con esa frase nos quedamos. Todo salió bien y después de 90 años, aquí seguimos y celebrando, Palela. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. En el último A Coruña Opina hemos abordado el uso de las nuevas tecnologías en las aulas. Susana Rodríguez, profesora de Psicología Educativa de la UDC. Probablemente está afectando a la manera en la que van a trabajar con la información. Es probable que sean menos creativos, que planifiquen menos lo que van a hacer, y eso es muy importante. Claro, para convertirse en alguien autónomo y autorregulado uno tiene que pensar bien cómo va a abordar, ¿no?, los distintos problemas. A Coruña Opina, los domingos de 1 a 2 con Isabel Bravo. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón. Y nuestro lugar feliz tour asomará a nuestra ciudad el próximo sábado. Llega Camilo al Coliseum y así queríamos pues terminar el programa en el día de hoy con esa buena sensación que nos da su música, con canciones como este, que sí, en breve llega Hora 14 Coruña y mañana nos encontramos por aquí, que sí, que sí. Y tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.